Bienvenidos a la Iglesia Bautista Betlén. Es un placer poder estar juntos en esta tarde. Vamos a entonar un hermoso himno, todas las promesas del Señor Jesús. Vamos a entonar las 3 estrofas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercano de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la duda nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes fieles, las promesas del Señor Jesús ha dado. En ellas para siempre confiaré. Muy bien, todas las promesas de nuestro Dios, hermanos, nos ayudan en cualquier momento de dificultad. Ahora simplemente quiero traer unos pequeños anuncios. Hermanos, quiero recordarles solamente que el día de mañana sí vamos a tener varonil. El día de mañana voy a estar enseñando acerca un poco de lo que es el liderazgo, lo que es el varón. Así que el hermano Lucio va a estar transmitiendo a las 6 de la tarde el día de mañana un diseño divino, pero nosotros, una vez que termine hermana Lucy, como entre 7 y 7:15, vamos a estar transmitiendo la reunión varonil y voy a estar enseñando un poco el día de mañana acerca del liderazgo, hermanos, y cómo es muy fácil como varones de perder el liderazgo, pero Dios nos enseña a través de las Escrituras que un hombre que empieza a tomar el liderazgo que está establecido en las Escrituras, Dios empieza a bendecir el matrimonio, Dios empieza a bendecir la familia, Dios empieza a bendecir la propia vida de uno y empieza a bendecir también el propio ministerio que Dios le ha confiado a uno. Así que el día de mañana a las 6 de la tarde iniciamos con diseño divino, después continuamos, hermanos, para los varones, reunión de varones. También el día viernes a las 7 de la tarde tenemos una invitada especial también por Zoom, y también va a estar mi pastor enseñando por Zoom como a las 8 de la tarde, 8:15. Vamos a estar transmitiendo también con mi pastor Gary Collins, va a estar enseñándonos a los varones. Así que hay un tiempo, querido hermano, para poder disfrutar juntos de la palabra de Dios. También el sábado, hermanos, a las 9 de la mañana vamos a estar yendo a visitar, vamos a estar entregando literatura y dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Hermanos, ser un instrumento en las manos de Dios. Le aseguro que el gozo que uno va a sentir, hermanos, el poder servir a nuestro Dios, Dios lo va a recompensar de una manera especial. También a las 5 de la tarde tenemos reunión de jóvenes, hermanos, sábado a las 5, y el domingo a las 10 de la mañana vamos a tener un mensaje especial de la palabra de nuestro Dios, y también, hermanos, vamos a estar hablando un poco de Nehemías el domingo por la tarde. También quiero recordarles que hoy es el último mensaje de Elías, así que le animo que usted pueda tomar ese tiempo para escuchar en unos momentos más el mensaje de Elías, y vamos a estar viendo cómo la desobediencia de un padre y de una madre por no seguir a Dios trajo consecuencias no solamente a ellos como padres, sino también a los propios hijos. Así que vamos a estar viendo, hermanos, unos momentos más acerca de ello. También estar orando, porque el día de hoy bastante agua entró aquí al auditorio, bastante agua entró
en los salones, estuvo un poco inundado la parte de arriba. Los hermanos están trabajando bien duro, hermanos, todo el día, y queremos techar, tal vez, vamos a ver si hacemos lo posible por techar ahora el sábado, tal vez, estamos viendo todo eso, así que les animo, hermanos, que estemos orando. Hay un buen grupo de hermanos trabajando, así que vamos a seguir orando, hermanos, por ellos, y que el Señor les cuide ahí es donde andan en la parte de arriba. Por mi parte, hermanos, son todos los anuncios que tenemos, y en esta tarde así son todos los anuncios, así que estoy dirigiendo, voy a enseñar también esta tarde, y hermanos, es poco chistoso, pero estoy contento, hermanos, por lo que Dios nos permite hacer. Así que vamos a cantar Maravilloso es, vamos a entonar las 3 estrofas en esta tarde, hermanos. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla la aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso y glorioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que te tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Ahora, hermanos, es maravilloso saber no solamente que Dios nos ama, sino que realmente Dios muestra su amor cada día con nosotros, mostrando su amor y su gracia en nuestras propias vidas. Bueno, hermanos, ahora vamos a tener el tiempo de la palabra de Dios. Voy a invitar que abra sus Biblias, por favor, rápidamente. Allí, tome sus Biblias y vamos a seguir a Dios, hermanos, a través de las Escrituras. Vamos a estar viendo un poco acerca de Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes es el último mensaje, hermanos, que tenemos de esta serie. Primera de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer, hermanos, a la palabra de nuestro Dios. Primera de Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Primera de Reyes 21,
versículo 1 al versículo 20. Ya lo tenemos, Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al versículo 20. La palabra de Dios dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque estás cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Vino Acab a su casa triste y enojado por las palabras que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si que más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo acá: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lambieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Hermano, una de las cosas que necesitamos comprender nosotros en la palabra de Dios es que vemos, hermanos, que este hombre era un hombre pagano, era un hombre perverso, pero también, hermanos, antes de llegar, yo creo, a esa historia, vamos a leer ahí Segunda de Reyes, capítulo 1. Segunda de Reyes, capítulo 1. Segunda de Reyes, vamos a ir a nuestras Biblias, capítulo 1. Estamos viendo, hermanos, todo lo que está sucediendo en este momento, pero quiero que veamos también, hermanos, que, bueno, yo me hice un poco de, quiero que veamos, hermanos, un poquito en esta historia de Segunda de Reyes, capítulo 1, cómo la vida de un hombre pudo afectar la vida de sus hijos. El libro de Reyes, hermanos, termina con la muerte de Acab y con su hijo Josías ascendiendo al trono de Israel. Y lo que estamos viendo aquí, hermanos, que Jezabel todavía en este tiempo estaba viva, y la persona, hermanos, que verdaderamente reinaba detrás de las escenas era Jezabel, ahí donde estaba Josías. Hermanos, el futuro de Josías fue muy corto por la manera en que él dirigió su propia vida. Todos los descendientes de Acab, hermanos, están bajo condenación y muerte. Todos los descendientes del rey Acab, hermanos, porque
este hombre no estaba enseñando como debería de enseñar a su propia familia. Es triste ver, hermanos, cuando un hijo no aprende de los propios errores de sus propios padres. Hermanos, esto fue lo que le pasó a Ocosías. Había visto los errores que Ocosías y Jezabel habían cometido, habían visto cómo le habían dado la espalda a Dios, habían visto los milagros y la gracia de Dios, hermanos, obrando y teniendo misericordia, tanta gracia para con ellos. Mas, sin embargo, Ocosías pensó que por ser rey, que por tener una autoridad, por tener, ser conocido por los demás, esto le iba a ser suficiente. Hermanos, quiero decirles en esta tarde que nuestros hijos, siempre que nosotros tendemos a hacer algo malo, nuestros hijos lo multiplican esa maldad en nuestra propia vida. Nosotros como padres tenemos que reconocer que debemos de dar a nuestros hijos un buen ejemplo para que ellos puedan seguir a Dios. Pero mientras nosotros no demos un buen ejemplo a nuestros hijos, ellos no van a tratar de seguir a Dios de la manera que lo deberían de hacer. Hermanos, ciertamente reconocemos que en esta historia, vemos, hermanos, que Ocosías toma el trono. Ahora su madre está detrás del telón. Y quiero que veamos, número uno, hermanos, cómo Dios desaprueba un liderazgo, hermanos. Cómo Dios desaprueba un liderazgo que está contrario a la palabra de Dios. Número uno, hermanos, quiero que veamos la impaciencia de Ocosías. Quiero que veamos la impaciencia de Ocosías. Cuando enfrentamos, hermanos, algunas dificultades, va a haber momentos no deseables que tenemos, hermanos, que tener cuidado en poder esperar a Dios en nuestras vidas, pero muchas veces nos gana la impaciencia. Como seres humanos siempre nos desesperamos a tomar decisiones y nos hacemos muy impacientes. Hermanos, y muchas veces, hermanos, no esperamos a que Dios obre, no esperamos a que Dios trabaje en nuestras vidas. Y dice la Biblia, hermanos, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, dice la palabra de Dios, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión, según Isaías 30, del 1 al 3. Hermano, lo que podemos ver que muchas personas le estaban dando la espalda a Dios, simplemente, hermanos, porque pensaban que el servir a Dios, el tratar de poner el corazón de nuevo a Dios, no era suficiente. Si había hambruna, ellos estaban tratando de huir a Egipto, mientras que estaban dejando al Dios que provee cualquier necesidad en la vida. Y quiero que veamos, hermanos, no solamente la impaciencia de Ocosías, quiero que veamos el carácter, hermanos, del hombre. Quiero que veamos el carácter del hombre. Hermanos, ¿qué carácter podía tener Ocosías de un hombre como Acab y de una mujer como Jezabel? ¿Qué carácter podía tomar Ocosías? Hermanos, porque Ocosías no tuvo linderos. Ocosías, hermanos, no tuvo una línea en la cual se le estaba diciendo a Jezabel y le estaba diciendo su padre acá, mira, esta línea no la cruces porque el día que la cruces vas a sufrir, vas a ofender a Dios, vas a dañar a Dios con esas decisiones que estás tomando. Ocosías no puede seguir viviendo en idolatría, no puede seguir viviendo en contra de la voluntad de Dios. Hemos visto, Ocosías, que nosotros seguíamos a los Baales, Ocosías, pero vimos en el Monte Carmelo que Jehová es Dios y debemos de seguirle. Vimos que por más que el pueblo se hacía zanjas en su propio cuerpo y brotaba la sangre y todo el día clamaban a su Dios, se pudo ver que el único Dios verdadero es Jehová. Hermanos, pero no se pueden tener hijos con carácter, hijos que decidan buscar a Dios, hijos que estén dispuestos, cuando los padres no están, a caminar con Dios, porque simplemente, hermanos, Ocosías no tuvo carácter en su vida, porque tuvo un padre y una madre que estaban viviendo en contra de la voluntad de Dios, no tenían un carácter cristiano. Hermanos, Ocosías siguió el ejemplo de su padre Acab y de su madre Jezabel. Quiero que veamos, hermanos, lo que Dios repudia en los padres. Muchas veces es lo que sigue repudiando en la vida de nuestros propios hijos. Quiero que veamos, hermanos, Primera de Reyes, capítulo 22. Rápidamente, hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias. Primera de Reyes, capítulo 22. Ahí un poquito más atrás, Primera de Reyes, capítulo 22. Versículo 51 al versículo 53.
Dice, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó ¿cuántos años? 2 años sobre Israel. ¿Por qué reinó tan poquito tiempo? Versículo 52 nos dice, e hizo lo malo ante los ojos del pastor, e hizo lo malo ante los ojos de la iglesia. No, hermanos, reinó 2 años porque hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Hermanos, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En otras palabras, hermanos, muchas veces nosotros no podemos pedir cambios en la vida de nuestros hijos cuando nosotros mismos no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a seguir la voluntad de Dios. Aquí lo que estamos viendo, hermanos, el carácter del hombre. Él rechazó, hermanos, las lecciones que Ocosías pudo haber aprendido en ver a Dios obrar en ese monte Carmelo. Con mucha frecuencia, hermanos, rechazamos las lecciones espirituales que se nos han enseñado. Hermanos, él pudo haber visto tal vez cuando dijo Elías que no iba a llover y no llovió. Él pudo haber visto cuando Elías oró y hubo lluvia de nuevo. Hay un Dios en los cielos, hermanos, pero el carácter de el hijo de Ocosías, hermanos, fue un reflejo del carácter de los padres. Como son nuestros hijos, hermanos, comúnmente es como es el corazón de nuestros padres. Ahora, no estoy juzgando, hermanos, pero la Biblia nos da ejemplos, hermanos, que la mayoría de las veces cuando nuestros hijos actúan de ciertas maneras es porque han aprendido, hermanos, ciertas cosas en la vida, y fue lo que aprendió Ocosías. Él no tenía un carácter, hermanos, de cristiano. Él no tenía un carácter, hermanos, de temor de Dios. No solamente vemos, hermanos, la impaciencia de Ocosías en el carácter del hombre, sino también vemos la calamidad que le vino a Ocosías, hermanos, por amar a los Baales y hacer pecar, dice, al resto del pueblo. Mira, hermanos, qué tremendo es cuando una persona dice, no vayas a la iglesia, no sirvas en la iglesia, no diezmes, no ofrendes, no te involucres en ningún ministerio en la iglesia. ¿Sabe qué estamos haciendo, hermanos? Lo que dice segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 53. Perdón, 52 al final dice que hizo pecar a Israel, que hizo pecar a Israel. Hermanos, él hizo cosas en la idolatría que llevó a que pecaran a Israel. Ahora, hermanos, ¿qué calamidad le vino? Dios en su gracia permitió 2 problemas serios que le vinieran a Ocosías, hermanos, que le sucedieran por la manera en que estaban viviendo. 2 cosas, hermanos, que fueron traídas a su propia vida, 2 cosas fuertes que llegaron a su corazón, hermanos, de Ocosías, pero aún así Ocosías, aunque vinieron 2 cosas fuertes a su vida, no quiso tener un arrepentimiento genuino personal. No quiso tener un arrepentimiento genuino 100% acá, ni lo quiso tener Jezabel. Hermanos, y aquí le vinieron 2 cosas tremendas a Ocosías, pero no quiso arrepentimiento. Cosas que vienen a la vida, hermanos, deben de volvernos a Dios totalmente. Quiero que veamos, hermanos, aquí en nuestras Biblias, el versículo 1 de Primera de Reyes, de Segunda de Reyes, perdón, Segunda de Reyes, capítulo 1, dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra, ¿quién, hermanos? Contra Israel. Por 50 años, hermanos, Moab estuvo bajo la autoridad de Israel. Pero una vez, hermanos, que ese hombre empieza a hacer lo malo delante de Dios y no busca un arrepentimiento, no busca acercarse a Dios, Moab, hermanos, vio la muerte de Acab como una puerta abierta para probar el liderazgo que tenía Ocosías. Entonces, hermanos, se le empezó a levantar la gente contraria que ya le estaba sirviendo, hermanos, a Ocosías. Su rebelión, hermanos, de Moab fue exitosa porque ellos mataron como a 7,000 israelitas que no deberían de haber muerto, pero gracias a este hombre que no quiso vivir en arrepentimiento, gente, hermanos, tuvo que morir. No solamente vemos, hermanos, que la calamidad que le vino fue, hermanos, número 1, dije, la rebelión de Moab, sino número 2 también, hermanos, Ocosías se cayó de una ventana y ni así tuvo un arrepentimiento genuino en su corazón. Aquí en sus Biblias, hermanos,
en el 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 2, dice, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Jehová. No, dice, id y consultad a Baal Zebub, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Hermanos, ¿a quién debería, cuando se levantó Moab, a quién debería haber clamado? A Jehová. Él ya había aprendido que Jehová era Dios ahí en el Monte Carmelo. Y luego se cae y ni siquiera busca a Dios. Hermanos, él fue lastimado seriamente en su propia vida. Uno pensaría, hermanos, que por lo que estaba sucediendo de esa caída y por lo que la gente, el pueblo había muerto y por lo que estaba sucediendo, hermanos, en contra de su reinado, él tenía que buscar a Dios. Pero sabe una cosa, hermanos, Dios sigue usando los problemas y circunstancias muchas veces para atraer a pecadores al arrepentimiento, para vivir para Él. Hermanos, también quiero que veamos, Dios usa problemas para dirigir nuestra propia vida. Dios usa problemas muchas veces para dirigir nuestras vidas. Muchas veces toma Dios algo doloroso, hermanos, para hacernos cambiar de nuestros propios caminos que estamos llevando, nuestros propios pensamientos. Hermanos, que Él quiere hacernos cambiar. Dice Proverbios 20:30, los azotes que hieren son medicina para el malo. Los azotes que hieren son medicina para el malo. Y el castigo purifica el corazón. No solamente, hermanos, Dios usa los problemas para dirigirnos, sino que también Dios usa el problema para inspeccionar nuestro propio corazón. Dios usa el problema para ver si es cierto que lo que decimos que somos, realmente, hermanos, somos lo que decimos. Está un poco raro eso, ¿no? Entonces, hermanos, alguien dijo que los cristianos, hermanos, en medio de los problemas, y Dios nos inspecciona en medio de los problemas, y alguien dijo, hermanos, que un cristiano viene a ser como una bolsita de té. Cuando siente lo caliente es cuando revela si es de manzanilla, si es de hierbabuena o si es hierba mala. Entonces, hermanos, nosotros somos como la tacita de té. En la de buenas a primeras empezamos a renegar. De buenas a primeras empezamos a criticar. De buenas a primeras, hermanos, dejamos de involucrarnos en la obra de Dios como si la obra fuera del hombre y viene siendo de Dios. ¿Sí se fija la conexión que hay, hermanos? Lo caliente, hermanos, revela quiénes somos realmente en nuestra propia vida. No podemos decir que somos cristianos y amamos a Dios si decimos que somos de manzanilla y sabemos a pura hierbabuena. Hermanos, una cosa no checa, pero los problemas realmente revelan el corazón del cristiano. Y dice Dios, hey, acá, mira, se está levantando la gente de Moab. Te caíste de una ventana y ni así me quieres buscar a mí. Estás buscando los dioses que por generaciones has buscado en tu propia vida. Hermanos, también Dios usa los problemas para corregirnos. Dios usa los problemas también para corregirnos. Existen lecciones, hermanos, que solo las vamos a aprender por medio del fracaso y del propio dolor. Hermanos, muchos de nosotros los cristianos somos bien tercos. Somos bien tercos hasta que no estamos con la cabeza, hermanos, en el piso. Hasta entonces que nos estrellemos. Usted puede escuchar 1000 predicaciones para que hasta que no llegue, hermanos, una caída, hasta que no llegue un problema, hasta que no llegue una dificultad, es cuando empezamos a humillarnos delante de Dios, cuando pudimos haber aprendido de las lecciones anteriores. Ocosías debió haber aprendido de su padre y de su madre, mas sin embargo no aprendió. Dice el Salmo 119, 71 y 72, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Hermanos, dice, bueno me es haber sido humillado. Dios usa problemas para corregirnos. ¿Qué problema, hermanos, está pasando usted? ¿No será que Dios nos está corrigiendo? ¿No será, hermanos, que Dios está usando ese problema para que seamos como la bolsita de té? ¿Somos cristianos o somos mundanos? ¿Somos obedientes o somos desobedientes? Hermanos, también Dios puede usar los problemas, hermanos, o Dios usa el problema para proteger nuestra propia vida, pero muchas veces lo miramos de una manera diferente. Un problema, hermanos, puede ser una bendición disfrazada. Un problema puede ser una bendición disfrazada y lo vemos, dice en Romanos 8:28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué dijo José? José, hermanos, ahí
podemos ver que José fue vendido, fue rechazado. José, hermanos, se levantaron muchos palabras en contra de él que no eran verdaderas. Una mujer dijo que había faltado el respeto, lo echaron a la cárcel de nuevo, ahí estuvo, y después hasta sus hermanos le negaron. Y la Biblia dice en Génesis 50:20, vaya allá a sus Biblias, ¿qué dice 50:20? Génesis 50:20. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Muchos dicen, hermanos, que Génesis 50:20 es el Romanos 8:28 del Nuevo Testamento. Amén. Génesis 50:20, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, todo lo que quisieron hacer mal en contra de José, Dios lo encaminó a bien. Así que a los que aman a Dios, todas las cosas que tuvo que pasar José, le ayudan a bien. En otras palabras, hermanos, Dios usa los problemas para proteger nuestra propia vida. También, hermanos, Dios usa los problemas para perfeccionarnos. Dios usa los problemas para perfeccionarnos. Los problemas, hermanos, forman nuestro carácter. Romanos 5:3-4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, hermanos, si podemos ver que, por ejemplo, hoy en la mañana estaba oscuro, estaba lloviendo aquí en la iglesia, y lo primero, hermanos, me levanté por la mañana tempranito, escuché ahí en la ventana y subí, hermanos, y revisando, tapando el cemento, tapando varias cosas, buscando cosas que no fueran a dañarse. Y cuando estábamos allí, hermanos, empezó a reciar el agua, mi esposa junto conmigo, mis 3 hijos conmigo, barriendo agua, haciendo tantas cosas, hermanos, para ayudar. Y hermanos, llegaron otros hermanos a apoyar, y de repente, hermanos, yo sentí mi corazón, hermanos, de veras, hermanos, yo sentí mi corazón desfallecer, sentí mi corazón diciendo, Señor, nos diste tantos días, Señor, para tener la madera lista, nos diste tantos días, Señor, para esto, y no hemos aprovechado el tiempo como deberíamos de haberlo hecho. Hermanos, no es que el agua llegó antes, es que nosotros no aprovechamos bien el tiempo porque los días son malos, dice la Biblia. Y cuando yo estaba ahí, mi esposa empezó a cantar, empezó a alabar a Dios, empezó a adorar a Dios. Y cuando mi esposa empezó a cantar a Dios, mi hija Dana barriendo el agua, mi hijo Esteban también, mi hijo Daniel bajando escombro a esa hora, hermanos, vino un canto que ayer estamos entonando aquí en la iglesia, y el canto decía que bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Y dice, hermanos, empecé a cantar este himno, hermanos, este canto lo empecé, y bellas palabras de vida son las que alientan mi alma y mi ser. Bellas palabras de vida, hermanos, son las que me hacen renacer y me siguen ayudando a seguir. Hermanos, y cuando estaba ahí, hermanos, cantando todo esto, hermanos, yo pude agradecer a Dios porque Él sabe lo que hace. Y sabe una cosa, hermanos, gracias a Dios a que hubo lluvia, hermanos, varios hermanos han venido a trabajar, amén. Gracias a que hubo todo esto, hermanos, gente está trabajando, gente está pagando días de su trabajo para venir a apoyar a la obra de Dios, hermanos. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, porque lo que queremos echar, hermanos, no es para tener un bonito auditorio solamente, no es, hermanos, para tener salones y decir, oh, el auditorio más grande que hay aquí en esta ciudad. No, hermanos, es por lo que va a suceder dentro de esos salones. Y hermanos, lo que quiero decir, hermanos, que a muchas veces vamos a ser atribulados, pero hermanos, debemos de tener paciencia, y esa paciencia, hermanos, va a haber prueba, y la prueba, hermanos, nos va a dar esperanza, reconociendo que si Dios lo permitió, Él sabe, hermanos, lo que tiene que hacer. Lo único que tenemos que hacer es glorificar a Dios en los momentos de dificultad, como en los momentos, hermanos, de plenitud. Entonces, hermanos, Dios usa los problemas para perfeccionar nuestro corazón. Y luego vemos, número 3, hermanos, aquí lo que hizo Ocosías, en versículo 2. Ocosías cayó por la ventana de la sala de la casa que tenía Samaria. Dice que cayó, hermanos, por la ventana. Y luego dice al final del texto que él fue, hermanos, a que preguntaran por otro Dios que no era Jehová.
hermanos, Ocosías rechazó a Dios y se fue en pos de dioses falsos. Personas con corazones duros, hermanos, aún rechazan la verdad y se van, hermanos, detrás de ese paganismo que no tiene poder, que no tiene autoridad sobre su propia vida. Hermanos, él sabía realmente quién era Dios y aún así decidió irse, hermanos, en Dios, de dioses paganos. Muchos cristianos, hermanos, saben que es correcto seguir a Dios. Saben, hermanos, que debemos de buscar a Dios con todas nuestras vidas, pero aún así decidimos darle la espalda a Dios y vivir a nuestra propia manera. No crean, hermanos, que Ocosías fue a buscar, hermanos, o fue en busca de Baal, hermanos, porque se desesperó, sino que Ocosías, hermanos, buscó esa manera, porque ese era su estilo de vida. Cristianos, hermanos, que son como la bolsita de té. Cuando llega lo caliente y arrancan para el monte, arrancan para otro lugar, dejan de hacer la obra de Dios, dejan de amar a Dios, dejan de servir a Dios. Hermanos, no es porque viene de la noche a la mañana, ese ha sido el estilo de vida que ha tenido por siempre. ¿Nunca se ha fijado, hermanos, que una iglesia, personas que se van de la iglesia y luego vuelven, se van y luego vuelven, es el mismo estilo de vida? No es que se les ocurrió de la noche a la mañana, es su manera de ser. Y esto es lo que estaba pasando, hermanos. Muchas veces, hermanos, cuando alguien está bajo presión, se le hace fácil regresar a los pecados de los cuales Dios les quitó de ese tipo de pecados. Número 2, hermanos, el mensaje directo. No solamente vemos la impaciencia de Ocosías, sino el mensaje que vino de parte de Dios aquí en el versículo 3 y 4. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel que vais a consultar a Belzebú, Dios de Cron. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Ahora el mensaje que vino de Elías, hermanos, a este Ocosías, no se quiso, hermanos, buscar a Dios ni la ayuda de Dios cuando la gente se le rebeló. No quiso buscar ayuda cuando se cayó de la ventana, y aún así va detrás de otros dioses, y Dios teniendo misericordia de él. Ahora, hermanos, vemos cómo Dios se comunica con Elías y les dice a Ocosías que por no haber buscado a Dios, ahora la partida de él está muy cerca. En otras palabras, hermanos, nada puede escaparse de Dios, que Dios, hermanos, Él lo conoce todo en la vida. Él sabía, hermanos, que la gracia suya había sido rechazada por Ocosías. Hermanos, y cuando es rechazada, hermanos, Dios, pues, ahí está, Él da su gracia, da su ayuda, pero si alguien no la quiere, Dios dice: está bien. Hermanos, Dios la pregunta que tenemos en esta tarde, la pregunta es, hermanos, ¿no hay Dios para que vayas y le digas por lo que estás pasando? ¿Por qué quieres ir en busca de dioses paganos? ¿Por qué no vienes al Dios verdadero? No hemos preguntado a Dios, hermanos. No hay Dios en el cielo tan grande para que nosotros corramos a Facebook, a las redes sociales. No hay Dios en los cielos para que vivamos vidas santas. No hay Dios en los cielos, hermanos, para vivir las escrituras. No hay un Dios en los cielos que puede traer paz a nuestros corazones. ¿Cuántos cristianos hoy en día agarran el cigarro? ¿Cuántos cristianos hoy en día agarran la tomada, hermanos, de cosas que no deben de consumir? ¿Por qué, hermanos, viven una vida diferente? No hay un Dios en los cielos que nos dice cómo debemos de vivir. No hay un Dios en los cielos, hermanos, para que corramos, hermanos, a Él y podamos hablar con Él. No hay un Dios en los cielos, hermanos, para que corramos a Él cuando hay necesidad. No hay un Dios en los cielos para que corramos, hermanos, cuando estamos enfermos. Dice Segunda de Crónicas 16:12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. No estoy diciendo, hermanos, que no debemos de buscar a los médicos. Lo que estamos viendo es que la dirección del corazón muchas veces está mal enfocada. Muchas personas, hermanos, no comprendemos, hermanos, que primeramente debemos ir a Dios. Y dice que este hombre enfermó de los pies y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos. Salmos 16:4 dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomará su nombre. Vemos, hermanos, número 2, la confirmación que le dijo Elías a este hombre, versículos 5 y 6.
Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Beelzebub, Dios de Cron. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Hermano, en otras palabras, Dios es un Dios celoso de nuestra propia vida y de nuestro propio caminar y de nuestras propias decisiones. Él quería, hermanos, que él le buscara, aunque era un hombre tan pagano. Él quería que le buscara a Dios aún, hermanos. No hay pecado tan grande que Dios no puede perdonarte. No hay cosa que estemos enfrentando que Dios no nos dé una oportunidad más. Ocosías reconoció, hermanos, la descripción de este hombre. Hermanos, ellos van a preguntar a otros dioses para que vean a ver si va a sanar o no. Y Dios habla al corazón de Elías y le dice: ¡hey! Háblale a Ocosías y dile que no hay necesidad de que sus hombres vayan allá a buscar a aquel Dios que no escucha, que no habla, aquel Dios que no tiene oídos, no tiene nada les va a contestar. Y hermanos, Dios desde los cielos estaba viendo la vida de Ocosías. Ni siquiera Ocosías había orado. Y él estaba tomando nota de todo lo que Ocosías estaba haciendo en su propia vida. Qué tremendo, hermanos, lo que está diciendo la palabra de Dios. Qué tremendo todo lo que nos está diciendo. Mira lo que dice el versículo 7 y versículo 8 de este texto, de este pasaje. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo: muchos cristianos, hermanos, tienen conocimiento de Dios, pero les entra por un oído y les sale por el otro. Y no importa, hermanos, que les caiga el mundo encima, no van a entender. No van a entender. ¿Por qué? Porque este hombre sabía quién era Elías, sabía quién era Jehová, pero aún así no quiso buscar a Dios. Hermanos, qué increíble lo que se está diciendo en este pasaje de las Escrituras. Qué increíble todo lo que se está diciendo. Hermanos, qué importante que veamos en este pasaje que si Ocosías hubiera respondido como respondió su padre Acab anteriormente, la historia hubiera sido diferente. Pero él no quiso hacer caso. Número 3, la orden de captura de Elías, versículo 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que, ¿qué, hermanos? Que desciendas. Quizá podemos decir, hermanos, que el rey buscó traer a Elías, pero el hombre que llegó a Elías para decirle que fuera con el rey, dice que él estaba sentado en el monte. Y hermanos, tal vez Elías estaba orando, tal vez Elías estaba intercediendo, hermanos, pero este hombre que llegó, ¿qué fue lo que pasó con los siervos del rey? ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó con la orden del rey? Dice que envió un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Hermanos, Elías estaba en una posición buscando a Dios en ese monte. Estaba buscando la dirección de Dios, estaba un lugar especial apartado para con Dios, y de repente llegan los siervos del rey. Ellos citaron y dijeron: el rey ha dicho que desciendas. pero él, hermanos, no hizo caso a lo que estaba diciendo este hombre. Elías estaba, hermanos, no solamente estaba bajo la autoridad de un rey, él estaba bajo la autoridad de un rey que es sobre todo rey. Él estaba bajo la autoridad del rey de los cielos, hermanos, del rey del mundo. Él estaba bajo esa autoridad que es más grande que la del propio rey. Debemos obedecer, hermanos, a nuestras autoridades de gobierno. Como cristianos no debemos, hermanos, padecer, hermanos, o hacer cosas que van contrarias a la ley de Dios. Pero hay una autoridad, hermanos, que está sujeta a la autoridad de Dios. Toda la autoridad humana está sujeta a la autoridad de Dios. Dice Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios.
Hermanos, recuerdo cuando mi padre no quería que anduviera de aleluya. Recuerdo cuando mi padre no quería, hermanos, que me entregara por completo a las cosas de Dios. Hermanos, pero había un fuego dentro de mi corazón. Había algo dentro de mi vida que yo no me podía callar. Hermanos, era algo donde Dios me estaba llamando, donde Dios me estaba transformando. Y sabe una cosa, hermanos, ni mi padre, ni nadie, hermanos, pudo estar en contra del llamamiento que Dios estaba teniendo en mi propia vida. Hermanos, lo que vemos aquí, que hay una autoridad más grande, hermanos, que la que viene de Dios, que la que nosotros podemos tener. Hermanos, qué tremendo que el rey quería que Elías descendiera del lugar donde estaba. Muchos de nosotros, muchas veces, hermanos, a nuestra propia familia, queremos que desciendan del lugar espiritual de donde están. No solamente vemos los siervos del rey, vemos, hermanos, la captura de Elías. ¿Sabe una cosa, hermanos? Vemos aquí versículo 10, ahí donde estamos leyendo, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50, y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Y volvió el rey a enviar a otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Oh, hermanos, el rey de este mundo quiere que desciendas de tu estado espiritual en el que tú te has encontrado, donde estás hablando con Dios, donde estás sirviendo a Dios. El rey de este mundo, hay una autoridad humana que te está diciendo, no sigas adelante, pero hay una autoridad en los cielos que te dice, yo soy el que digo. Mira, hermanos, ¿qué le pasó a estos hombres que estaban pidiendo a los demás que descendieran y que descendiera Elías del lugar donde estaban? Versículo 12, y le respondió Elías y dijo, yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con todas tus 50, y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y sabiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y mi vida de estos 50 siervos. Y aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió él al rey. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos, hermanos, murieron muchas personas en este momento. Murieron muchas personas. Y yo tengo la pregunta, hermanos, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué tipo de rey te está diciendo que desciendas del lugar donde tú te encuentras? ¿Qué tipo de rey te está diciendo, hermano, no sigas adelante? No busques a Dios, no sirvas a Dios, vas a hacer las cosas a mi manera. Hermanos, el rey de este siglo, el príncipe de este siglo, está buscando cualquier cosa para desanimarte. Hermanos, pero hay que recordar una cosa. Dios no se va a limitar a quitarte del medio para hacer su voluntad. Dios no tiene ningún problema para quitarte del medio para él hacer su voluntad. ¿Por qué, hermanos? No estamos viendo, hermanos, que estos hombres estaban llegando con un espíritu arrogante. Estaban llegando, hermanos, diciendo, el rey ha dicho, no hay mayor autoridad que esta. Y dice la Biblia que Dios resiste a quienes, hermanos, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, vemos a Elías, hermanos, que desciende con paz. Dios le dijo que descendiera. Elías sabía, hermanos, que estaba rodeado de la protección de Dios. Dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová, aquel que descendió fuego ahí, hermanos, estaba cuidando a Elías. Y aquel mismo, hermanos, fue el que estaba defendiendo a Elías. Y Elías podía estar seguro. No podemos estar en paz, hermanos, cuando estamos, tener paz cuando estamos dentro de la voluntad de Dios en nuestras propias vidas. El salmista dijo en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Hermanos, quiero que veamos el fuego, el versículo 10 que leímos ahorita, el fuego que consume. ¿Qué consume, hermanos? Dios contestó, hermanos, las demandas del rey con fuego. Quizá uno de ellos, hermanos, recordaron el fuego del Monte Carmelo, cómo Dios se había manifestado en fuego.
El segundo capitán, hermanos, con sus 50 soldados, hermanos, fue un poco más agresivo, pero su fin fue igual que el primero. Ellos murieron por ese fuego. Hermanos, pero hubo compasión de parte de Dios, hermanos, es que por el tercer capitán, porque él quiso buscar y se humilló delante de Dios. Este capitán, hermanos, no vio su fin como los otros porque se humilló y creyó, hermanos, que Elías era el hombre de Dios. Elías fue instruido, hermanos, ahí por ese capitán, el versículo 15 le dice: Dios, desciende. Jezabel todavía tenía vida, hermanos, esta mujer tenía algo, hermanos, que tal vez Elías podía decir: esta mujer es tan perversa que si yo desciendo con Ocosías, su hijo, tal vez me va a quitar la vida. Yo voy a seguir orando a Dios, voy a seguir estando en este lugar. Pero Elías, hermanos, descendió porque Dios le dijo: desciende. Quiero que veamos número 4, hermanos, el fin de Ocosías, versículos 16 y 17. El fin, hermanos, de Ocosías. Y le dijo así: ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, Dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar. Y lo dice, hermanos, dice que Ocosías, hermanos, hizo cosas bien malas. Por más autoridad, por más que sea conocida una persona, por más recursos que pudiera tener, hermanos, por más cualquier cosa, hermanos, que pudiera tener un hombre, todo va a llegar a su fin. Dice Miqueas 2:1: hay de los que en su cama piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Voy a leer el texto de Miqueas 2:1. Hay de los que en su cama piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. O sea, en otras palabras, Ocosías pensó que podía hacer lo que quería, hermanos, porque era reconocido. Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio. Porque Dios traerá, ¿qué, hermanos? Toda obra. No las que yo quiero, sino dice toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. O sea, todo lo que se ha hecho donde pensamos que nadie lo ve, Dios va a traer a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Santo Dios bendito. Un día vamos a estar delante de Dios, hermano, y ya, Señor, no. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermanos? Muchas veces hemos fallado. Sí, muchas veces hemos fallado. Sí, muchas veces le hemos dado la espalda a Dios. Pero, hermanos, dice en Hechos 17:30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, incluyendo Mazatlán, que se arrepientan. ¿De qué te tienes que arrepentir en esta tarde? ¿De qué se tiene que arrepentir usted, hermanos? Dios sabe, hermanos, desde los cielos nuestra vida. Quiero que veamos la primera cosa, hermanos. El fin de Ocosías, versículo 16. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, Dios de Cron, no hay Dios en Israel. Hermano, ¿a quién estás consultando para guiar tu vida? Ocosías, hermano, rechazó cada muestra de gracia para hacer cambios en su vida. Ocosías rechazó cada muestra de gracia para hacer cambios. Hermanos, él tuvo la experiencia de su padre y rechazó. Tuvo la experiencia de Elías, lo rechazó. Tuvo el mensaje, hermanos, de fuego en el Monte Carmelo, lo rechazó. Quizá Ocosías, hermanos, hubiera cambiado su fin si se hubiera arrepentido. Pero como no se arrepintió, su fin, hermanos, fue la muerte. 1 Pedro 5:6, él lo dijo bien claro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Hermanos, igual de humillarnos de algo que no tiene poder y no tiene vida, ¿por qué no nos humillamos delante de Dios? Hermanos, debemos de humillarnos delante de Dios, nuestro corazón, nuestros pensamientos, y dejarle que Él sea el Dios de nuestras propias vidas. También vemos, número 2, hermanos, la condenación que vino sobre Ocosías, versículo 17. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Dice que murió este hombre. Cuando la puerta, hermanos, se cerró detrás de Elías, Ocosías estaba a un aliento del propio infierno. Cuando Elías le dijo, se dio la vuelta y le dijo: vas a morir,
hermanos, está listo de ir al infierno. ¿Cuántas personas, hermanos, tienen su fe y su confianza en una religión? ¿Cuántas personas, hermanos, saben que sus hijos, saben que sus familiares no son salvos? Están así, hermanos, de un aliento para ir al infierno, y nosotros queremos seguir viviendo duramente en nuestro propio corazón. Por más malvado, hermanos, que haya sido Josías, Dios no se deleita, hermanos, en mandar gente al infierno. Segunda de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere, hermanos, que tu familia, que tus vecinos mueran. Él no quiere, hermanos, que tu hijo muera. No quiere que su hija muera. No quiere que su cónyuge muera. Hermanos, pero nosotros debemos de orar. Nosotros, hermanos, debemos de vivir para el Señor, para que ellos puedan ver, hermanos, una vida diferente, una vida arrepentida, una vida en la cual queremos agradar a Dios. Pero aún así, hermanos, sabiendo la palabra de Dios, no queremos buscar un arrepentimiento por el cual, hermanos, sabemos de antemano que el Señor viene en cualquier momento, y gloria a Dios, y cuán grande es el Señor, y qué maravilla que el Señor me cambió, pero nuestras propias familias no nos importa que se vayan por un infierno, cuando sabemos que tienen poca vida, hermanos, pocas horas de vida, y no nos interesa, hermanos, hacer los arreglos necesarios en nuestra vida, hermanos, porque no nos importan las cosas de Dios. Si realmente nos importaran las cosas de Dios, hermanos, viniéramos los sábados a tocar puertas. Pastores, que tengo miedo de enfermarme. De todas maneras andas en el centro, de todas maneras echas gasolina, de todas maneras vas a todas partes. ¿Por qué en la iglesia nomás está la enfermedad, este virus? ¿Por qué en la iglesia nada más está? Tú andas por todas partes, ¿no puedes contagiar a tu propia familia? Hermanos, no queremos tener un arrepentimiento. ¿Y qué estamos enseñando a las personas? Ama a Dios, pero nuestra propia vida le está diciendo: no lo ames. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, en nuestra propia vida? ¿Qué estamos haciendo? Lo único que les espera a nuestras familias, hermanos, no son cosas buenas que le hagan a Dios. Espero, hermanos, que hayamos aprendido algo en esta tarde, en la manera, hermanos, en que Ocosías, no debemos de seguir el ejemplo de Ocosías. Ocosías, hermanos, siguió el ejemplo de sus padres, pero no solamente fue el problema de sus padres. Él como hijo tomó sus propias decisiones, porque él llegó a conocer quién era Jehová. Él llegó a conocer quién era Dios en su propia vida, pero aún así no le importó. No le importó. Muchos jóvenes pueden decir: es que mi padre no sigue adelante. Tú ya sabes quién es Dios. Tú necesitas tomar tus propias decisiones para seguir al Señor. Vamos a orar en esta tarde, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos hacer cambios, reconociendo, Señor, que cada problema, dificultad que viene a nuestra vida es para acercarnos a ti, es para buscarte a ti, es para caminar contigo, Señor, en nuestras propias vidas. Bendice, pues, Señor, cada corazón, bendice a la iglesia, cuídala, protégela, y ayúdanos, Señor, a que este domingo y el día de mañana, Señor, podamos conectarnos en Avaronil, Señor, y podamos conectarnos también este viernes, podamos conectarnos o venir, Señor, el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, Señor. Pero ¿cuántas veces, Señor, pensamos que es mejor, Señor, seguir nuestros propios pensamientos que seguirte a ti? Señor, ayúdanos a obedecerte, a ser fieles totalmente y a vivir para ti y a servir para ti, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes en el nombre precioso de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entonar un himno para despedirnos, y también, hermanos, vamos a quedar despedidos después de este himno. Vamos a cantar a Jesucristo, ven sin tardar, este hermoso y maravilloso himno. A Jesucristo, ven sin tardar, no dudes en venir ante Él. Vamos a entonar las 3 estrofas. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está. Tierno diciendo ven, oh cuán grata nuestra reunión, contigo eternos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh,
Dios. Su voz se escucha sin demorar y ya no acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, oh, cuán grande nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estaremos en comunión, gozando eterno bien. Dios les bendiga, hermanos. Mañana nos vemos a las 6 de la tarde y a las 7 de la tarde.